En un tiempo no lejano, este centro educativo fue el lugar de trabajo de Luis Castillo. El profesor Luis, no conforme con llevar una vida sedentaria, recomendación hecha por los médicos a su regreso de Cuba, se incorpora como secretario de la Escuela Ana Reyes de Pérez. Es el empoderamiento del trabajo en el centro, al lado de doña Zeneida Quiterio, lo que lo lleva a la función de director. Argentina, cariñosamente Tina, secretaria del centro, en momentos en que Luis Castillo ocupa la dirección del centro, nos habla sobre él. ¿Cómo era Luis en el trabajo? De Luis Castillo, yo no tengo nada malo que decir, porque nunca fue ni para mí ni para los demás un superior. Siempre nos trataba como compañeros, a todo el mundo. Luis, para mí, mi trabajo con él, yo aprendí mucho. Y mira que yo soy una persona modestia y aparte, que tenía conocimiento de mi trabajo. Yo sabía lo que me correspondía, pero con Luis yo aprendí cosas, muchas, de temperamento, de amistad, de trabajo. Me enseñó mucho. Me tenía una confianza única, porque muchas cosas que él hacía me decía: Argentina, ven, mírame esto, cualquier cosa, corrígemelo con tinta de otro color para yo saber. Y nunca tuvo para ninguno de nosotros una represalia. Siempre nos llamaba con amabilidad. Venga, nos corregía, nos guiaba. Luis nació un 25 de diciembre y su vida siempre estuvo ligada a los intereses comunes de la sociedad, desde el plano político como dirigente estudiantil, clubista, educativo y ambientalista. Sobre esas áreas desenvolvió su vida. Luis, en lo político, de él nos habla Juan Bernabel Cuello. Nos habla sobre una faceta poco conocida entre nosotros, sus amigos. Sí, el compañero Luis Castillo, conjuntamente con una serie de compañeros, a raíz de 1973, conformamos lo que podría llamarse el movimiento estudiantil consciente, que surgió en Baní de una manera organizada. Nosotros representábamos una generación de la cual se desprendieron muchas organizaciones de masa que tenían un carácter reivindicativo. Podríamos llamar que Luis formó parte de la primera filial de periodistas que se fundó aquí en Baní, y fue primero el gestor y organizador de la Asociación de Profesores Dominicanos, o sea, la primera filial organizada. Y cuando ya la Asociación de Profesores aquí en Baní surge con un carácter realmente fuerte y como una organización a tomarse en cuenta, fue cuando él tomó la decisión de organizar el primer comité que existió aquí en Baní. Aquí el movimiento estudiantil puede dividirse en dos fases: antes del 1970 y después del 1970. Antes del 1970 existía un movimiento estudiantil donde realmente no existían núcleos organizados, sino que existían 2 o 3 personas que por su carácter impactante movían el movimiento estudiantil, como era el señor Liquitín, que ya ha fallecido. Pero en esa época al movimiento no se orientaba, no había
una organización coherente que le explicara al movimiento estudiantil la metodología y la conciencia por la cual ellos tenían que luchar. ¿Y qué papel juega Luis Castillo en eso? Formó parte del primer comité en la cual nosotros fuimos los primeros aquí en Baní, que en el Liceo Francisco Gregorio Villini establecimos un mural educativo, porque antes no existía eso. Y a raíz de nosotros, del movimiento consciente organizado, fue después que surge el Frente Estudiantil Flavio Suero. Surge después la unión de estudiantes revolucionarios, surge el comité también de los Corecatos, que era del área estudiantil. Pero fue a raíz que nosotros, conjuntamente con Joaquín Bautista, Rafael Montero, Eddie Guerrero y quien le habla, conformamos el primer núcleo que fue el punto de partida para que el movimiento estudiantil tuviera un carácter realmente organizado aquí en Baní, y a raíz de ahí también fue que salió la Asociación de Clubes de la provincia de Peravia, que fue una organización que jugó un papel muy significativo en la integración del movimiento juvenil de lucha que se desarrolló en esa época. El intrépido Luis también estuvo sirviendo en el Instituto Comercial JB, así como en el Ayuntamiento Municipal, en Radio Ambiente en la redacción de noticias. Denodado como él solo, buscaba dónde hacer algo a favor de la sociedad. Fue además fundador del Club Ana Reyes de Pérez, propulsor de los primeros equipos de softball femenino. Fremio Celado nos da un vistazo sobre el trabajo de Luis en Radio Ambiente. En 1974, cuando ya nosotros comenzamos a incursionar en la radio, porque estábamos incursionando en los periódicos, el periódico La Noticia, pues un grupo de jóvenes en aquel entonces, la mayoría dirigentes estudiantiles, nos reunimos y analizamos que en Baní había una ausencia de periodistas y de programas de información. Para aquella época la radio era el baluarte de la comunicación, pero Luisito, que es el personaje con quien tú me has interrogado, uno de los hombres de mayor responsabilidad que yo he conocido y de mayor capacidad de asimilación, de tolerancia. Sí. Pero ya nosotros hacíamos propaganda en mimeógrafo y hacíamos un periodiquito estudiantil de la UER, era de la UER, que después se convirtió en UNED. Pero ya Luisito ya transitaba por la comunicación en esos medios estudiantiles, periodiquito, que la propaganda, que el diseño de la propaganda, y fue muy meticuloso en el asunto de las correcciones. Pasamos entonces en el 73 o 74, como te dije, hacia la radio, en Informativo Radio Baní, y pues hicimos lo que fue el primer encuentro con el pueblo, que fue en el Estadio Softball, donde para ese entonces la mayor pronunciación revolucionaria se hacía con el canto de protesta, el guaraguao, Leonardo, el cantautor, ¿no? Y otros que se integraban a la trova de protesta. Entonces Luisito, Wilson Suazo, yo y otros grupos, Guillermo Mejía y otros grupos, nos integramos en lo que fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que en ese entonces era el SNTP.
Bien, y desde ahí pues organizamos la filial y comenzamos a hacer periodismo radial. Fue muy poco lo que Luisito duró en el periodismo radial, porque él era una de las personas que si asumió un compromiso político, como que no se escudaba, que para ese tiempo muchos revolucionarios se escudaron en un carnet, como para protegerse de la represión balaguerista, que en ese entonces era, ya tú sabes, era un asunto horrible, terrible. El balaguerismo en ese tiempo era un asunto terrible para la juventud. Y él se integró entonces a la lucha política y lógicamente a los clubes, fue un amante de ese tipo de organización. Bueno, dirigió un club, Salomé Ureña, Ana Reyes de Pérez, que lo fundó y fue uno de los clubes que más logro alcanzó en toda su zona. Pues bien, en lo que se refiere al periodismo, entonces él se dedicó más de lleno a la política. Después de Línea Roja pasó a Rumbo y ahí pues realizó una labor impresionante. Y en el periodismo realizó una labor impresionante. Cumplidor, objetivo, aún los intereses políticos por el medio, pero nunca se desbordó en informaciones que no tuvieran apegada a la verdad. Ese fue Luisito en cuanto al periodismo, en cuanto a la responsabilidad. Una persona sumamente responsable, sumamente honesta. Ojalá la juventud, en este homenaje que ustedes le hacen al cumplir su 5º aniversario de su sentido fallecimiento, tomen parte de lo que ustedes están programando para que la juventud pueda asimilar parte de esa experiencia. Y yo no pido mucho, yo pediría un 25% lo acojan de todo ese documental, de esa personalidad vanideja que realmente en su época fue un hombre honesto. Después de muerto, todavía la honestidad es la fusta que lo resalta entre los amigos. Muchas gracias. En el plano educativo, Luis Bienvenido Castillo, o Luisito, como le decimos sus amigos, compañero de trabajo y camarada de partido, estuvo en Palmar de Ocoa, El Letrero y Ana Reyes de Pérez. Estamos recibiendo más que unas llaves. Estamos recibiendo lo que es el espíritu de educación, porque a través de estas llaves de seguro que esas aulas se van a abrir. Abriremos las aulas para que no todos los niños y niñas puedan recibir la educación, la enseñanza. Estamos plenamente seguros que en nombre de la Escuela Mancia Opío y la Ana Reyes de Pérez, la seguridad, téngase la seguridad de que ese es el propósito y el objetivo de un centro, la llave, la forma de entrar al mismo por los niveles de control. Tenga la plena seguridad de que así se va a mantener con la elegancia, con el esplendor que lo estamos recibiendo. En la Mancia Opío nosotros lo vamos a hacer. Por esas razones, es necesario recordar a Luis más allá de lo común. Destacar en Luis como joven inquieto de ideas políticas avanzadas y los movimientos culturales, como esposo y padre. Así como hijo, se ganó el respeto de la familia, también como maestro. Principalmente, destacar que fue un dirigente magisterial, aún no perteneciendo a partido mayoritario político. Logra alcanzar la Secretaría General de la ADP en 2 ocasiones. Invita a la participación masiva de los maestros y lograr el triunfo. Su incursión en el magisterio es donde desarrolla todas sus aspiraciones. Es un ejemplo para el maestro y los jóvenes. Un compañero de lucha a favor del magisterio, conoció a Luis Castillo para comenzar los preparativos para la ADP Baní. Con el compañero Luis Castillo, yo tuve el honor de ser la persona que lo enrolara en los menesteres sociales, en sentido general, fundamentalmente en lo estudiantil en principio y luego en lo político.
Luis fue una extraordinaria persona. Puedo decir que como hijo, que como padre, como esposo, como compañero de lucha, fue una extraordinaria persona, con una moral y unos principios poco vistos. Y una firmeza también, una firmeza a prueba. El compañero Luis fue un compañero muy emprendedor y fruto de esto, el compañero emprende entonces su tarea donde más se destacó, que fue en el magisterio. El sindicalismo alrededor de los maestros fue donde él más sobresalió. Incluso lo llevó 2 veces a la presidencia del comité provincial o municipal, no recuerdo exactamente. De manera que luego funda el grupo de profesores Ana Reyes de Pérez, funda una institución con carácter cultural y ecológica. En fin, el compañero fue una persona extraordinaria. ¿Qué debemos nosotros recoger en el compañero Luis? Y que esta juventud aprenda, y por qué no, los que no son tan jóvenes, que quizás no tuvieron ese gran roce con el compañero Luis, ese desvelo por el comportamiento ante la sociedad, por el compromiso social, el contrato social con esta sociedad, que hoy en día precisamente sentimos que se nos va de las manos. De manera pues que la mejor conmemoración que nosotros podemos hacer del compañero Luis Castillo es reivindicando sus principios, reivindicando su lucha, reivindicando sus actitudes, su emprendimiento, para ver si tenemos un futuro en esta generación que se está desarrollando. De manera que eso es nuestro punto de vista con relación al compañero Luis Castillo. El pionero de enlace desde el Comité Ejecutivo Nacional para constituir la ADP en Baní. FENAMA es la que pare la ADP. La particularidad de Baní estuvo en el golpeo y la separación de los maestros de secundaria y los del campo. Al desaparecer FENAMA en el año 67-68, es entonces, en 1979, cuando se funda la ADP en Baní. Rafael Santos vino a hacer contacto con Luis Castillo y en su casa se forma el comité gestor. De él nos habla Vinicio Encarnación Cruz. Bueno, con relación al compañero Luis Bienvenido Castillo, que empiezo a conocer precisamente en el mes de julio del año 1978, a 2 meses de yo haber sido nombrado como maestro. Y lo conozco porque se me invitó a formar parte del comité gestor pro formación del ADP aquí en Baní. Ahí me doy cuenta que el compañero Luis Bienvenido Castillo fue el enlace que sirvió entre el compañero del Comité Ejecutivo Nacional del ADP que hizo contacto con Baní para hacer los contactos de empezar las actividades de fundación del ADP en Baní. Y Luis Castillo fue precisamente quien inició aquí en Baní esos preparativos, esos contactos con otros compañeros que nos constituimos, diríamos de manera espontánea y de manera, diríamos, decidida a constituir la ADP aquí en Baní. Y tal fue esa decisión del compañero Luis que su casa fue el centro de operaciones. Era allá donde cada 8 días ese comité gestor se reunía, ahí en la Duvergé, me parece que el número 32 es frente a donde está el Colegio Redentor ahora, ahí en la Duvergé. El compañero Luis Bienvenido asumió este compromiso con una negación, con una decisión, porque él sentía que Baní estaba huérfano de organización magisterial. Y sembró esa semilla, impactó en muchos compañeros maestros, que unos salimos electos en ese primer comité gestor y otros fueron parte de lo que se entendió debía ser una asesoría
compañeros como Arcadio Castillo, compañeros como Ulises Mota, fallecido, que sirvieron de asesores en este esfuerzo. Luis asumió este compromiso como todo un maestro, como todo un ciudadano preocupado por el avance en el magisterio, el avance en la educación, y eso realmente impactó a todos los compañeros. El trabajo de Luis a lo interno de la ADP es con el equipo Ana Reyes de Pérez, donde se pone de manifiesto el poder emprendedor de este hombre, que logró mantener cohesionado a muchos hombres y mujeres a su alrededor, con la única visión de trabajar a favor del magisterio, aún siendo de diferentes partidos políticos. Quisiéramos hacer algunas especificaciones, algunos señalamientos de las motivaciones fundamentales que hemos tenido y tendremos una preocupación constante sobre la educación, no solo en las aulas, sino fuera de estas. Una preocupación que decimos que requiere no solo de la crítica de los medios de comunicación, de los medios televisivos, sino que necesita un aporte por parte de cada uno de nosotros. En esa reunión usted recordará que entre otros elementos que decíamos que hay que destacar está lo que tiene que ver con la educación, es decir, tanto formar como no formar, lo que tiene que ver con elementos culturales en todas sus manifestaciones, en toda su dimensión, y lo relacionado con el medio ambiente. Es decir, que lo que pensamos es que debemos realizar un programa que recoja todo el espíritu y todo el deseo de los buenos, como diría alguien, de las personas que estén en disposición de aportar, de las personas que no solo quieran criticar, sino aportar, de aquellas personas que estemos en disposición, que hayamos muchos, dispuestos a aportar a la educación desde todos los ángulos, desde todos los sentidos. El equipo sindical profesora Ana Reyes de Pérez es la plataforma de los trabajos de Luis Castillo, en compañía de Vinicio Encarnación Cruz, Partenio Peña, Julio César de los Santos, Severino Mejía, Carlos Peña, Rosario Zapata, Mercedes Romero, Ernesto Díaz, Lourdes Cruz, entre otros. En términos ya de amistad, quiero expresar que entre el compañero Luis Castillo y yo hubo una amistad enorme, una amistad fraterna, éramos realmente dos hermanos. A veces me llamaba, Vinicio, quiero compartir algunas ideas contigo, puedes venir o yo voy a tu casa. Bueno, y a veces pues yo iba, otras veces venía aquí. Como amigo puedo recordar al compañero Bienvenido Castillo como un hombre ejemplar, un hombre sincero, un hombre honesto, un hombre que tenía una sola cara. Él realmente expresaba lo que sentía, y recuerdo que socializábamos mucho los problemas educativos, las debilidades educativas que todavía hoy son latentes en nuestro sistema educativo. Así que como amigo no tengo por dónde expresar ninguna debilidad del compañero Luis Bienvenido Castillo. Luis para mí, más que un compañero, fue un amigo, un consejero para mí, porque muchas veces yo iba a la escuela y le decía, Luis, tengo este y otro problema económico, como fuera, y me decía, mi hija, no le des mente a eso, siéntate ahí frente a mí, relájate. Y eso valía mucho. Yo salía de ahí, Carlos, completamente distinta. Bueno, fue un gran amigo, solidario e integrativo, y una persona con la cual nosotros no tenemos ningún tipo de queja en cuanto a ese amor y ese compañerismo que siempre tuvo con nosotros. Nosotros lo consideramos no solamente como una persona que formaba parte de una organización, sino como un hermano de nosotros, realmente, porque esa fue siempre su característica, esa fue siempre su mística con nosotros. Solidario, se desprendía de sus cosas para dársela.
no solamente a los amigos, sino a que él entendía que se lo merecía. Ahora, cuando una persona él era amigo de una persona, tú puedes decir, bueno, tiene cualidades, porque nunca jugó con ese estilo de hipocresía. Obviamente, esas relaciones que fueron muy intensas políticamente, tienen un reflejo en lo que fue la amistad, o sea, como amigo, un compañero solidario a carta cabal, un compañero que no tenía ninguna reserva en cuanto a la amistad. Bueno, nosotros que quizás fue lo que más nos compenetramos, llegamos incluso a ser compadres, o sea, a darme la confianza de bautizar a uno de sus hijos. De manera que el compañero Luis fue un ser extraordinario. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va,